Discipulado número 62 del libro de Deuteronomio, en el capítulo 19, los versículos 11 y 12. Pero vamos a leer los versículos, también los versículos 2, 3 y 4. Así que el tema, las ciudades de refugio y el Cristo. Este es el cuarto discipulado de este tema precioso que tenemos aquí en este capítulo 19 de Deuteronomio. ¿Me dice amén cuando tenga la cita, mis amados? Amén. Amén. Vamos a leer primero los versículos 2, 3 y 4. Te apartarás 3 ciudades en medio de la tierra que Jehová tu Dios te da para que la poseas. Arreglarás los caminos y dividirás en 3 partes la tierra que Jehová tu Dios te dará en heredad, y será para que todo homicida huya ahí. Y este es el caso del homicida que vivirá allí y vivirá, aquel que hiriere a su prójimo sin intención y sin haber tenido enemistad con él anteriormente. Versículo 11. Pero si hubiere uno que aborreciere a su prójimo y lo acechare y se levantare contra él y lo hiriere de muerte y muriere, si huyere a alguna de estas ciudades, entonces los ancianos de su ciudad enviarán y lo sacarán de allí y lo entregarán en manos del vengador de la sangre para que muera. Amén. Hasta ahí leemos y oramos para pedir la vida del Señor en la meditación de esta hora. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, te bendecimos, Señor, te adoramos, exaltamos tu nombre, que es sobre todo nombre, en el nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor y Redentor Jesús el Cristo, por cuyo sacrificio único, precioso, incomparable, Señor, eterno, en la cruz y mediante la resurrección. Ahora tenemos el privilegio de ser hechos hijos tuyos y de poder venir al mismo lugar de tu presencia, Señor, para recibir tu palabra, para ser, Señor, afirmados en la fe del precioso Evangelio del Cristo que nos has revelado, Señor. Gracias. Mientras meditamos, mientras escudriñamos, bendito Espíritu de Dios, por favor, ministranos tú de principio a fin. Abre nuestro entendimiento y toma el control de palabras y pensamientos para que sea lo que tú nos enseñes en esta hora a cada uno de nosotros. Revélanos, por favor, en todo momento a Jesús como el Cristo y permítenos, Señor, crecer en el conocimiento de Él para honra y gloria suya. Por Jesús, el Cristo, nuestro Señor y Redentor, lo pedimos. Amén y amén. Pueden permanecer en pie, mis amados. Bueno, ni modo. ¿Para qué les digo? Ok, amados. Revisamos, de acuerdo a Deuteronomio 4, los versículos 41 y al 43, 3 de las ciudades de las primeras 3 ciudades que fueron preparadas. Se lo voy a leer, está en los versículos, capítulo 4, versículos 44 y 41 de Deuteronomio. Ahí aparecen los nombres de las primeras 3 ciudades de refugio. Dice la palabra del Señor: entonces apartó Moisés 3 ciudades a este lado del Jordán al nacimiento del sol, es decir, al oriente, ¿verdad? Para que huyese allí el homicida que matase a su prójimo sin intención, sin haber tenido amistad con él nunca antes, y que huyendo a una de estas ciudades salvase su vida. Y aquí vienen los nombres de las primeras 3: Bezer, en el desierto, en tierra de la llanura, para los Rubenitas; Ramot en Galaad, para los Gaditas; y Golán en Basán, para los de Manasés. Estuvimos meditando sobre el significado de estas ciudades. Son 6 en total, estas son las primeras 3. Las otras están detalladas en Josué capítulo 20, versículos 7 y 8. Amén. Entonces, Bezer fue la primera ciudad, Ramot la segunda, Golán la tercera. Y ya instalados en la tierra, se preparan otras 3 ciudades de refugio que son Sedes, Siquem y Hebrón.
Esta cantidad de lugares de refugio o ciudades de refugio, hermanos, hacen referencia a la perfección de la obra del Cristo a favor nuestro, a favor del hombre. Amén. El 6 es un número de hombre. El Cristo, en su condición de hombre, consumó la obra del Cristo. Amén. Consumó nuestra redención. Y en esa consumación, el Señor se vuelve para nosotros el refugio perfecto. Y no solo el refugio perfecto, el único refugio. Amén. Él es señalado a través de estos lugares de refugio, lugares donde el culpable sin intención podía ir allí y librarse de la muerte. ¿Eh? Y veíamos que también dentro de esta particularidad de las ciudades de refugio, la libertad definitiva y la exculpación definitiva de la persona que se refugiara ahí, al ser culpable de un homicidio involuntario, quedaba exonerada totalmente, quedaba exculpada a la muerte del sacerdote que estuviera vivo cuando esa situación se dio. Entonces vemos ahí definitivamente en todo lo que corresponde a estas ciudades de refugio lo que Dios está anunciando acerca de Cristo. Primero, hermanos, el Cristo sabemos que Él es el sacerdote eterno de Dios. Amén. Él es nuestro eterno sacerdote, el único que puede interceder por nosotros delante de Dios. Amén, hermano. La Escritura lo deja establecido claramente. Hay un solo Dios, dice el apóstol Pablo, y un solo mediador entre Dios y los hombres. Eso, si no me equivoco, está en Hebreos 4:12. Entonces, en nuestro Señor Jesús, en su condición del sacerdote eterno de Dios, el único mediador entre Dios y los hombres, es precisamente el que es anunciado aquí como el que a su muerte, ¿sí? A su muerte nos exculpa totalmente del pecado. Entonces Dios está anunciando una bendición para el culpable, librarse de la muerte, pero no solo librarse de la muerte, sino además librarse de la culpa, que eso es todavía más grande. ¿Se entiende eso, hermano? Una cosa es librarse de la muerte y otra es librarse de la culpa. Y vemos pues en estas ciudades de refugio esos dos elementos. El que se refugiaba ahí, que ya dijimos que esas ciudades son un símbolo del Cristo y su capacidad para nosotros de refugiarnos en Él, de tener nuestro socorro ahí. Amén. De, digamos, evitar que el enemigo nos alcance, ¿verdad? Y nos haga daño. Eso era la ciudad de refugio. Y el segundo elemento importante que nos habla de la obra del Cristo es precisamente la función sacerdotal del Cristo, ¿verdad? A la muerte del sacerdote, la persona que se hubiese refugiado ahí quedaba libre de culpa. Salía y nadie más lo podía perseguir, ni matarlo, ni nada. ¿Está conmigo, hermano? Entonces, eso estaba siendo anunciado ahí. Y por eso el número de ciudades que hablan de la obra perfecta de Jesús como el Cristo en su condición de hombre. Porque dice la Escritura que estando en la condición de hombre, es decir, hay que tener claro que el Señor Jesús vino en forma de hombre, ¿verdad? Hay enseñanzas falsas, esotéricas, que hablan de una presencia aparente, como que el Señor hubiese tomado aparente forma humana, pero no, la Escritura es clarísima, nacido de mujer. Amén. Y dice, tomó forma de hombre, hecho semejante a los hombres. Amén.
y estando en la condición de hombre, dice, se humilló a sí mismo hasta lo sumo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La muerte entonces de este sacerdote aquí está siendo anunciada. Amén. Los judíos no aceptan que el Mesías debiera morir. Ellos dicen que el Mesías no debía morir. Amén. Pero Dios sí anunció que su siervo justo, su ungido, su Cristo, su Mesías, había de entregar su vida en rescate por los pecados de su pueblo. Amén. Cuando haya puesto su vida, dice en Isaías 53, 10 u 11, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, es decir, el Cristo debía morir para expiar, para pagar nuestra culpa. Por su muerte, es que aquí se está anunciando, es a la muerte del sacerdote, el que esté refugiado en el Cristo, en la fe del Cristo. ¿Estamos aquí, hermano? Ese es el significado de refugiarse en estos lugares. Estar bajo la fe del pacto, la fe del Cristo. Ahora, nosotros tenemos la certeza de que esa obra del Cristo ya fue consumada por nuestro Señor Jesús. Y por tanto, no solo no es que nos hemos refugiado en Él, es que estamos en Él. Amén. Y en esa condición ya, no solo de estar refugiados temporalmente, sino de habitar, ¿verdad? Encontramos aquella expresión de Salmo 91, ¿verdad? El que habita al abrigo del Altísimo. Es que ya nosotros, hermanos, en la fe del Evangelio, en la fe de Jesús como el Cristo, no estamos refugiados, estamos ya ahí, permanecemos y habitamos en Él. El que habita, dice, al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Y qué implica esto? Lo que sigue después, en el versículo 2. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? Es decir, ahí nosotros debemos tener la certeza del significado de esta palabra Becer, del nombre de esta ciudad Becer, que es fortaleza, que es protección en la debilidad. Es decir, hermanos, nosotros debemos entender que por nosotros mismos no podemos salvarnos. Amén. Somos culpables y lo único que merecemos es la muerte. Pero cuando venimos, esa es nuestra debilidad. Nuestra debilidad humana es precisamente el hecho de que no podemos librarnos a nosotros mismos de la muerte. Amén. Pero la fortaleza nuestra no está en nosotros, sino está en la fe del Cristo. Por eso el apóstol Pablo dice, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando yo reconozco mi debilidad y mi necesidad del Cristo. Porque eso es fundamentalmente lo que implica la fe del Evangelio. La fe del Evangelio no es aquella en la que nos tengamos que creer expresiones como usted es un vencedor, usted es un hijo de Dios y usted está llamado a vencer. Amén, ¿verdad? Sí, no, es que no soy yo. Es el Cristo en mí. Amén. Por eso el apóstol Pablo expresaba y tenemos el registro en Filipenses 4:13. Dice, todo lo puedo en el Cristo, porque Él me fortalece. Y cuando dice todo lo puedo, no es la interpretación mundana que hace la mayoría de predicadores, con todo respeto. ¿Por qué interpretación mundana? ¿Cuál es la interpretación mundana de ese versículo? Que yo puedo lograr cualquier cosa por la fe en el Señor. No, momento. El contexto de ese pasaje es el hecho de que independientemente de las circunstancias, nuestra fortaleza no depende de nosotros, sino de Él. Dice el apóstol Pablo, he aprendido a contentarme, cualquiera sea mi condición. Es que es fácil, hermano, para la gente que está siendo mal enseñada respecto al Evangelio, que no es Evangelio lo que le están enseñando, de que es fácil
darle gracias a Dios y estar contento cuando todo va bien. Cuando tenemos dinero, cuando estamos sanitos, cuando no tenemos ningún problema, cuando tenemos deuda. Ay, Señor, te alabo y te canto y te ofrendo, ¿verdad? Y ahí sí la gente ofrenda. ¿Sí? Y lo hace con gozo. Pero si hay una situación adversa, si hay una necesidad, si hay una enfermedad, si hay una situación difícil de enfrentar en la familia, en el trabajo, en cualquier otro ámbito, entonces ya ahí las cosas ya no están así como se la pintan, ¿verdad? Los falsos predicadores del evangelio de este tiempo, que no es el evangelio de la Biblia, ¿verdad? Porque entonces ya le damos otra interpretación y le que si usted le va mal a cosas porque usted está en pecado, usted es desobediente. ¿Será entonces que Dios solo bendice a los obedientes y castiga a los desobedientes? ¿Será que podemos decir que unos obedecen y otros no? Si el Señor dijo, si ustedes que son malos, no dijo, hay algunos de ustedes que son buenos, ¿verdad? Entonces, Dios no nos paga, dice la Escritura, y lo dice el libro de los Salmos, no nos has pagado conforme a nuestras obras. ¿Amén? Conforme a nuestras iniquidades, no nos has pagado así, porque si no, ninguno salimos librados. ¿Amén? Entonces, lo que sí es una realidad y entonces debemos entender es que en la fe del Cristo, y solo en la fe del Cristo, tenemos la capacidad de enfrentar cualquier situación. He aprendido a contentarme, dice, cualquiera sea mi condición. He aprendido, dice, a tener abundancia como a padecer necesidad. A estar saciado como a padecer hambre. Y ahí es donde dice él, todo lo puedo en el Cristo que me fortalece. Es decir, yo puedo enfrentar cualquier situación, pero en la fuerza del Cristo. Porque si no es la fuerza de la fe del Evangelio la que nos sostiene, entonces, hermanos, la gente se derrumba. La fe de la gente se viene abajo y dice, no, yo así no. A mí me dijeron que Dios me iba a bendecir, ¿verdad? A mí el pastor va a decir que yo he nacido para vencer y que yo soy un vencedor, y que ninguna plaga va a tocar mi morada, ¿verdad? Y ya tengo un montón de enfermos en la casa, ¿verdad? Y que tengo una plaga de termitas y de hormigas y de zompopos. Hermano, no está hablando de eso la Escritura. ¿Se entiende esto, hermano? Porque la fe del Evangelio precisamente es para eso, para que entendamos que no tiene una vinculación directa con este mundo. Dice el Señor, ustedes, cuando oran por los discípulos, nuestro Señor Jesús dice, allá, si no me equivoco, en Juan 17, dice, ellos están en el mundo, pero no son del mundo. ¿Ven? No te pido que los saques del mundo. Mire lo que dijo el Señor Jesús. ¿Verdad que no podemos salir del mundo, no? Pero sí, dice el Señor, que los guardes del mal. Y entonces, esa protección, hermano, es a la que el apóstol Pablo dice, todo lo puedo en el Cristo. Yo estoy tranquilo, independientemente de lo que me toque enfrentar, porque Él es el que me fortalece. Porque tengo la fuerza del Señor para estar contento, así tenga que comer o no tenga que comer. Tengo la fortaleza de ser agradecido con el Señor, así tenga abundancia o esté padeciendo necesidad. ¿Se entiende, mis hermanos? Entonces, decía quiero terminar de explicar sobre esta primera ciudad, que en ese significado de este nombre de ser, que es fortaleza y protección en la debilidad, es que debemos entender nuestra fe en el Cristo. ¿Ven? Nosotros, por nosotros mismos, hermano, no podemos hacer delante de Dios nada.
Ahora, no hay nada que el hombre pueda hacer para ganar el favor de Dios. ¿Ven? No hay nada que el hombre pueda hacer por sí mismo para apartarse del mal. Si no es el Señor el que lo hace. ¿Ven? Entonces, ahí es donde debemos reconocer, ya en la fe del Evangelio, en la fe del Cristo, que es lo que dijo nuestro Señor Jesús. Ustedes, sin mí, no podéis hacer nada. Separado de mí, nada podéis hacer. Entonces, en Él somos fuertes. Amén. Si reconocemos que de Él dependemos y que Él es nuestra fortaleza, entonces nuestra carne, nuestro ego va a bajar. ¿Verdad? Va a bajar porque no podemos venir delante del Señor a reclamarle nada, como hay gente que ignorantemente lo hace. Señor, ¿verdad? Yo desde chiquito voy a la iglesia, ¿verdad? Señor, yo voy a los cultos todos los días. Señor, yo ayuno. Señor, yo oro. Yo diezmo. Yo ofrendo, Señor. Yo salgo a evangelizar. ¿Será que tenemos condición para decirle al Señor? Y querer expresar nuestro merecimiento por lo que hacemos, hermano. Entre comillas, en la obra o para la obra del Señor. No, hermano, absolutamente no. Primero, nuestra obediencia no es nuestra, es la obediencia del Cristo en nosotros. Él es el que produce en nosotros el querer como el hacer según su santa voluntad. Él es el que produce en nosotros las obras que le agradan a Él. ¿Y de qué me puedo jactar? Él es el que me ha santificado. Y es Él el que me ha hecho acepto delante de Él en el Cristo. Fuera del Cristo, hermanos, somos abominación para el Señor. Nadie. Fíjese que hay una expresión en el libro del Éxodo, en la ley, y también está en Levítico. Dice, y nadie se presentará delante de mí con las manos vacías. ¿Ya oye usted ese versículo? Hola. ¿Ya oye ese versículo? Hermano, dice la palabra del Señor que nadie se presentará delante de Él con las manos vacías. Así que usted siempre traiga, aunque sea un centavo. Mire, qué ignorancia muy grande. Esa expresión sabe lo que está diciendo el Señor. Nadie puede venir delante de mí sin traer una ofrenda. A eso se refería, porque está hablando en ese contexto de ese versículo de las ofrendas, de los sacrificios. Entonces, lo que está diciendo es, ustedes quieren venir y que yo lo reciba. Entonces, en el Antiguo Testamento tenían que venir con una ofrenda. ¿Y qué significaba traer un animal para el sacrificio o una ofrenda por el pecado? Reconocer la condición de pecado, la necesidad de redención, de perdón del pecado, ¿sí? Y entender que la fe, no el animalito, no la ofrenda, la fe en el pacto, en la promesa de Dios, de ese sacrificio que me quitaría el pecado definitivamente, era lo que me justificaba. ¿Se da cuenta? Pero la gente está pensando que se trata de dinero. Hermano, no hay que venir sin dinero a la casa del Señor. No sean mayores. Sean ignorantes. Erráis, dijo el Señor, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Presentarse delante del Señor con la mano vacía equivale a ¿qué? A que yo me considero digno por mí mismo de llegar a Dios. ¿Y qué dice el Señor? Se van a presentar 3 veces en el año. ¿Cómo? En la celebración de las fiestas solemnes para el Señor. ¿Y de qué trataba la fiesta solemne? De la obra del Cristo y de la fe en la obra del Cristo. Lo primero, las primeras 3 fiestas: Pascua, panes sin levadura y primicia. La obra del Cristo, su muerte y su resurrección. Y la santificación por la muerte del Cristo, por el cuerpo del Cristo entregado. Así se puede presentar el hombre delante de Dios. La primera vez en la fe del Cristo, en la fe del sacrificio del Cristo. La segunda vez ya es
en la convicción de la obra del Espíritu Santo para ofrecer delante de Él la cosecha. Amén. El fruto de nuestra fe en Él. Amén. Y luego la última vez, cuando el Señor venga, porque las últimas 3 fiestas o celebraciones solemnes hacen referencia a la venida del Cristo, al juicio de las naciones y a la eternidad con el Cristo. 3 veces en el año, en 3 ocasiones, en 3 momentos. Pero esos 3 momentos son los momentos en los que primero entramos a la presencia de Dios por la fe del sacrificio del Cristo. Y en la confianza de la santidad y de la santificación en la fe del Cristo. Segundo, estando en esa comunión con Dios, entonces el sometimiento a la voluntad de Dios y a la guía del Espíritu Santo es el otro momento en el que nosotros podemos tener comunión con Dios. Y el último, cuando el Señor venga por nosotros. Entonces dice el Señor, nadie pretenda venir delante de mí confiado en sus propias fuerzas, solo con sus manitas. Señor, aquí estoy, te recibo en mi corazón, te abro la puerta de mi corazón. ¿Cuál puerta de tu corazón? ¿Cree que el Señor le va a interesar entrar ahí? ¿Cree usted que usted tiene la facultad y el derecho de decirle al Señor, te invito? Yo al Señor, te recibo yo. Señor, recíbeme como a uno de tus jornaleros, dijo aquel hijo pródigo. Recíbeme tú. ¿Yo qué puedo decir? ¿Sí? Si yo estoy alejado, estoy separado de ti. Solo tú me puedes recibir y restablecer en mi condición, sí, de hijo. Amén, amado. Ahora, por eso es que hay que entender bien por qué el Señor habla de esta ciudad, de ser como la primera ciudad establecida, la ciudad de refugio, ¿verdad? Tenemos que venir delante de Él y solamente Él es el que nos puede dar la capacidad, primero, de ser recibidos delante de Dios. Amén. Y nos da la fuerza para que nuestra debilidad no sea impedimento para tener comunión con Dios. Que sea la fuerza suya la que nos ponga en comunión con Él. Amén, amado. Este es el repaso de la primera ciudad. Vamos a la segunda. Sí, es verdad que siempre hay tanto que el Señor nos puede ministrar, ¿verdad? Así que como aquí no hay prisa, podemos pasar en la ciudad de refugio todo el año. Usted no se preocupe hoy. La segunda ciudad, Ramot. Amén. En Galaad, dice, para los gaditas. Eso está en el versículo 43 de Deuteronomio 4. ¿Y qué tenemos del nombre de esta ciudad? Esta ciudad significa altura o elevación. Y esta elevación hace referencia, esta altura es sobre la tierra. ¿Está conmigo, hermano? Esta elevación es sobre la tierra. Recuerde usted que una elevación, un cerro está sobre un nivel bajo, ¿verdad? Entonces, ese significado de Ramot es una elevación sobre la tierra, sobre lo terrenal. Amén, amado. Y entonces, volvemos a lo que venimos meditando, hermanos. El único que nos puede poner en comunión con Dios es nuestro Señor Jesús. Amén. Por el único, por medio del cual podemos estar, como dice Efesios capítulo 1, sentados en lugares celestiales, es por nuestro Señor Jesús, el Cristo. Amén. Porque hay que entender esto, hermano. Nosotros, en esta fe preciosa, estamos en una condición temporal.
de un cuerpo que va a perecer, de un cuerpo que de alguna u otra manera va a morir, hermano. Sépalo, jóvenes y ancianos como yo, ¿verdad? Sepamos, vamos a morir, hermano. Si de algo podemos estar seguros de que nos vamos a morir hoy, ¿verdad? Cualquier ratito, puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser la otra semana, hasta mayo, pues. ¿Estamos claros, hermano? Esa condición nuestra de la temporalidad, ¿sí? Y de lo perecedero, hermanos, es lo que debemos tener conciencia y de lo que debemos estar claros en la fe del Evangelio. ¿Sí? Este cuerpo no es eterno, esta vida no lo es todo. No podemos aferrarnos a este mundo creyendo que primero que vamos a ser jóvenes siempre, porque es mentira, hermano. Yo ayer tenía 15 años. Sí. Y al mediodía tenía 30, yo ya tengo casi 60. Pero el punto, hermanos, es que no, la fe del Evangelio, la fe en la persona de Cristo viene y tiene que ser para nosotros la convicción de la eternidad. La convicción de que nuestra condición humana es totalmente superflua. Es, como dice la Escritura, como la neblina, ¿verdad? Como la flor del campo, ¿verdad? Bien lindo los niños cuando nacen. ¡Ay, qué chulo! Todos los niños bonitos después de nacer, pero bien lindo ver a los niños, ¿verdad? Que todo niño es bonito, chiquito, ¿verdad? Entonces, pero ¿qué pasa con esa vida, hermano? ¿Ya hizo cuenta de cuando usted tenía 5 años? Para algunos es, sí, ¿verdad? Ya hace como 10 años, o hace como 20 años, 30 años, 40 años, 50 años de guardia, ¿verdad? El asunto es que si yo le pregunto a usted, ¿qué tan conscientes hemos estado del paso del tiempo? ¿Y qué tan conscientes estamos? Hermanos, créanme que hagamos, si usted quiere hacer la prueba, yo le puedo dar la recomendación. Dejemos de vernos en el espejo por todo el año y veámonos hasta el 31 de diciembre. Mirémonos ahorita y veámonos hasta el 31 de diciembre. Ya ve usted que usted solito va a asustar. ¡Uy! Hermanos, miren, yo les digo por experiencia propia. No es que no me viera en el espejo, sino que llegó un momento en mi vida en que yo trabajaba tanto y estaba tan ocupado que ni me veía en el espejo. Y un buen día, y ese soy yo, me asusté. Ya me vi todo viejo, todo. Sí, ¿se entiende eso? Porque el tiempo pasa. ¿Sí, miren? Y entonces, ¿por qué aferrarnos a esta vida? ¿Por qué aferrarnos a este mundo? Nosotros somos muy dados a añorar. Ay, yo me hubiera gustado vivir en Europa. Ay, lugares tan bonitos. A mí me hubiera gustado nacer allá en Suiza, en Italia, en España, en los prados, bien unos grandes valles, unos ríos cristalinos. ¿Estamos? Y está bien, ¿me entiendes? Porque es algo lindo de admirar, ¿verdad? Pero, ¿y cuánto podemos pasar admirando eso? Miren, por ejemplo, España. Hay un montón de lugares lindos en la campiña, fuera de las ciudades. Y pueblos completos que están las casas abandonadas totalmente. Hay un montón de casas y no vive nadie. ¿Y qué le hacía falta a esa gente?
el lugar es tan hermoso, una paz, pero no de apellido. Una paz tan preciosa, ¿verdad? ¿Y quién podía envidiar? ¿Qué podían envidiar ellos? Pero por más hermoso que fuera el lugar, el ambiente y la paz que ahí se respirara, el aire puro y todo, ya no está. ¿Se entiende esto? Porque lo que usted y yo podamos disfrutar de este mundo es temporal, hermano. ¿Sí? ¿Y qué nos queda entonces entender? Que lo que sí trasciende y lo que para nosotros debe importar es lo eterno. Y como dijo el Señor Jesús, no trabajéis para, no os hagáis tesoros aquí en la tierra. Porque aquí todo se acaba. Como dijo el hermano José José, hasta la belleza cansa. Y todo se acaba. No creo que nos acabamos con nosotros, ¿verdad? De ahí, mire, un carro, de los carros. Hoy usted va a sacar un carrito nuevito de agencia y todo. Ya mañana ya no es nuevo, ya es viejo. Sí, ya el otro año ya no vale lo que usted pagó por él. Así somos nosotros, hermano. Desde que salimos del vientre, ya somos tiernitos ahí, pero de ahí nos hacemos bien. Y dura más la vejez que la niñez. Amén. Entonces, ¿y para qué aferrarnos a este mundo? No améis al mundo, dice el Señor, ni las cosas que están en el mundo. Cualquiera dice que ama al mundo, se constituye enemigo de Dios. Y yo no digo que no disfrutemos si se puede, pero no debe ser esa nuestra añoranza. El Espíritu Santo nos amonesta en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, de la fe de los antiguos, de la fe que ellos tenían en el Mesías que había de venir. Hola. ¿Sabían ustedes que esa es la fe del Evangelio, verdad? La fe de los antiguos es la fe en el Mesías que había de venir. ¿Ven? Y miren cómo vivieron esto. Vayamos allá a Hebreos 11, por favor. Es para que no diga que yo estoy inventando esto, lo que le digo. Mire el versículo 13 lo que dice. ¿Está conmigo? Habla de un montón de personas que tuvieron la fe de la promesa del Mesías. Amén. Que fue la fe que ejerció Abraham. La fe que Abraham tuvo fue la fe en la promesa del Mesías Cristo que vendría de su descendencia. Ese pacto, esa promesa de Dios es: en tu simiente yo voy a bendecir a todas las naciones de la tierra. Ese es el Cristo, era la promesa del Cristo. Y Abraham, cuando oyó eso, hermano, mire esto, por favor. Yo no sé qué tanto nos puede emocionar la fe del Evangelio. Pero, óyame, por favor. Si tuviéramos, y yo sé que la tenemos, ¿verdad? Pero si entendemos la fe de Abraham, podemos como revitalizar nuestra fe en el Cristo, en el Evangelio de Dios. Porque esa fe fue la que le dio vida a Abraham, hermano. Y fue la que hizo que tuviera sentido su existencia. Mire esto. Abraham era un hombre, digamos, ya madurón, pero que podía vivir muchos años tranquilamente porque había hecho una gran fortuna. El hombre era negociante, ¿verdad? Y dice la Escritura que era un hombre riquísimo. No era rico. O sea, el superlativo era que era muy, pero muy rico. Abraham tenía mucho dinero. Pero tanto dinero tenía que lo amaba demasiado. Y lo amaba más que a la esposa que tenía, que era una chulada de mujer. Sara dice que era una mujer bellísima.
Pero como aquel solo veía las monedas, ¿me entiendes? ¿Está conmigo? Solo pensaba en el billullo, decimos nosotros, en el billete, ¿verdad? Tenía un gran monumento de mujer y no se había fijado usted, que era bien bonito. De adorno quizás la tenía ahí, o de bulto, no sé, de bulto, quizás, ¿verdad? Ahí estaba Sara, y tu esposa va por ahí, anda. Mi amor, aquí te traigo comidita, vaya con ella. ¿Me explico? Como si la Sara no existiera. ¿Sí? Pero dentro de toda esa abundancia de Abraham, hermano, yo sé que ese hombre buscaba un propósito en su vida. Ese hombre se sentía vacío. Y qué lindo, ¿eh? Gracias del Señor, suerte de él. Un día el Señor se le aparece en sueños. Le habla en sueños, no se le aparece, le habla en sueños. ¿Y qué cree que le dice a Abraham? Abraham le dice: salí de tu tierra y deja toda tu familia y anda a la tierra que yo te voy a mostrar. Y voy a hacer de ti una nación. Y a todo esto, Abraham, que deje todo lo que tengo, mi familia, y que me vaya a una tierra. Y eso para qué, señor. ¿Para qué, señor? Así como dicen los migueleños, ¿para qué, señor? Y eso, ¿para qué, señor? Haré de ti una nación grande. No, yo bicho, no quiero, digo que para eso me busqué una mujer que no tiene hijos porque sale de estéril. Miren cuánto amaba el dinero él. ¿No lo quería compartir? Está conmigo, hermano. Pero unas palabritas del pacto de la promesa, que es así, lo hicieron que hasta despertó. Esto lo estoy exagerando, no lo dice la Biblia. Esto lo estoy dramatizando. ¿Por qué le digo que lo despertó? Porque el Señor en la última parte del pacto le dice: y en tu descendiente, en tu simiente, en el hijo que yo voy a nacer de ti, pero que yo te lo voy a dar porque es mi hijo, pero yo lo voy a hacer nacer de tu descendencia. Es mi Cristo, es mi eterno ungido. En ese descendiente que yo te voy a dar, todas las naciones de la tierra van a recibir mi bendición. Mire, no le digo que se despertó, pues yo pienso que de la alegría que le dio aquella noticia, aquella palabra, se de mí, ¿qué es esto? Dijo. Y no le anduvo poniendo objeciones al Señor. Ahora camino. Es esa revelación de la fe del pacto, ¿no? Él dice: y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Qué le interesó a él? La tierra. No, si tenía un montón de tierra ahí hasta en el cuello, me imagino que tenía, porque en el desierto no me bañaba mucho. Dinero, si dinero le sobraba, dice la Escritura que era un hombre riquísimo. ¿No me cree? Ya le voy a dar la cita. Génesis 13:2. ¿Vale? Génesis 13:2. Aquí todo comprobado. Ahí es de la Escritura. Por eso le digo que aquí yo no le voy a asegurar nada que no lo diga la palabra del Señor. Mire lo que dice Génesis 13:2. Y Abraham, porque antes él se llamaba Abraham, así con Abraham en la puerta, ¿va? No era Abraham, ese nombre se lo cambió Dios. Abraham el portón. Abraham dice, era, ¿qué dice? Es la verdad que no es palabra mía, está en la Escritura. Y Abraham, era riquísimo en ganado, en plata y en oro. ¿Y qué le podía ofrecer Dios pues a este hombre? Ahora yo le pregunto, independientemente de si él tenía o no tenía, ¿sabe por qué? Porque el Señor permitió que Abraham tuviese mucho dinero.
para enseñarnos a usted y a mí que eso no importa, hermano. Que si usted y yo tuviésemos mucho dinero, pero tanto dinero que no tendríamos necesidad de trabajar ni en esta vida ni en 20 siguientes, igual eso no nos sirve de nada para con Dios. Igual eso no llena la necesidad del alma y del espíritu, de la comunión con Dios, de la bendición de Dios, de tener la bendición de Dios. Ahora, usted quisiera probar tener mucho dinero, se sentiría igual que como se siente ahora, solo que teniendo. Y nosotros nos sentimos así, pero sin tener. Es la misma condición. Porque la necesidad del hombre es espiritual. Nada, ninguna situación que tenga que ver con el ámbito humano, físico y terrenal satisface plenamente. Se lo garantizo. Mire, hay gente que se muere y se mata por comprar un carro nuevo. Y cuando lo compra, usted tiene el carro nuevo. Y no tengo un carro bien. La misma llanta, el mismo timón, la misma puerta. Solo que no evita, ¿no? Pero igual arranca y usted lo maneja, lo lleva donde usted lo lleva. ¿Y cuál es la gran diferencia? O sea, ¿cuál es ese gran afán y deseo de las cosas materiales? Yo quiero una casa nueva y compra la casa. El gran caserón, ¿verdad? La cajita de fútbol, como sea. Pero ya la compró y ¿qué queda? Tengo 40 años para pagar esta casa. Imagínese usted. Aflicción de espíritu, ¿verdad? Y el carro nuevo hay que pagarlo también, ¿verdad? Y el carro no se le echa agua, sí se le echa, pero el radiador, con lo que camina es con gasolina, ¿verdad? Y es de pistillo, mira, todos los días, ¿va? O casi todos los días, o todas las semanas. Entonces, Dios dice, miren, este hombre, ¿por qué lo llamé yo? Para que ustedes entiendan que el dinero y que las cosas de este mundo no son suficientes. Y no son nada comparados a la gloria que yo les doy y les ofrezco a ustedes en la fe de mi Hijo. Amén. Denle un aplauso al Señor amado. Ese es el mensaje de Dios en esto. ¿Se entiende, hermano? Porque cuando el Señor le dice a Abraham, en el descendiente que es mi hijo, ¿sí? O de tu descendencia yo voy a hacer nacer al Cristo. Ese hombre le dieron, hermano, gasolina de avión. Preguntó dónde era. Mañana me voy. Dejó todo lo que tenía. Claro, se llevó su billetillo, me imagino, ¿verdad? Se llevó parte de su ganado también. No se podía llevar todo. Pero lo que a él le emocionó, lo que a él le revivió, lo que le dio vida, fue la fe en la promesa del Mesías Cristo. Digo, yo tengo que ver el día en que ese descendiente, ese Cristo nazca. Yo lo tengo que ver, Señor, permíteme ver. Él aparecía niño con juguete, ¿no? O al niño que usted le promete una bicicleta. En enero, mira, te portás bien este año, en diciembre te compro una bicicleta. Papá, ¿cuánto falta para diciembre? El 2 de enero. Es una gran ansiedad. Falta un gran montón. Pero Abraham estaba así. Y dice el Señor Jesús, Abraham, vuestro padre. Qué lindo. Juan 8:56. ¿Quiere leerlo conmigo? Yo lo llevo ahí para que usted vea que lo que yo le aseguro aquí no es lo que yo me invento, hermano, es lo que la palabra del Señor dice. Juan 8:56. Qué precioso. Mire lo que dijo el Señor Jesús de Abraham. Hola, ¿está conmigo, hermano? Mire, Abraham, le dice el Señor, le está diciendo a sus congéneres, a los judíos, ¿verdad? Hola, Abraham, el que ustedes dicen que es su papá. Les voy a contar algo. Fíjense que Abraham, yo me acuerdo de él, yo lo conocí. ¿Qué va a decir? Me
Me acuerdo cuando el Señor, cuando le dimos la promesa, mi padre le reveló la promesa de mi nacimiento, me volvió loco, papito. En la traducción, la paráfrasis de este versículo. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día. Digo, qué bueno, el Cristo, el eterno Hijo de Dios, el ungido eterno Dios, va a nacer de mi descendencia, Dice, se gozó de que había de ver mi día. Pero estábamos aquella, como decimos nosotros aquí en hebreo salvadoreño, chocolía, era un fregazón. Señor, que quiero ver. Y un momento que el Señor se lo mostró. Le mostró el sacrificio de Cristo, su muerte en la cruz. Y le mostró su resurrección. Lo lleva al monte Moriah, donde siglos después se establecería la ciudad de Jerusalén y donde Cristo moriría. Y en el mismo lugar, que yo así lo creo, en el mismo lugar donde él iba a sacrificar a su hijo, porque el Señor le dijo, vaya, pues anda a sacrificarme a Isaac, de donde se supone que tenía que venir Cristo. Anda a sacrificármelo, le dijo, allá en un monte, en un lugar que yo te voy a decir. El Señor allí le revela la muerte de Cristo, pero no solo eso, le revela su resurrección. Y dice, estoy hecho, voy a matar a este bicho y me lo va a resucitar igual que va a resucitar a su hijo. Dice, y lo vio y se gozó. Ahora yo le pregunto, hermano, ya terminamos tiempo. Ya nos gozamos y nos estamos gozando en la fe de Cristo. El Cristo, hermano, no va a venir. El Cristo ya vino. Me refiero, no es que estamos esperando que venga y que muera, no, el Cristo ya vino, ya consumó nuestra redención. Entonces, la bendición de Dios ya la tenemos. Cuando el Señor le dijo a Abraham, en ese descendiente yo voy a bendecir a todas las naciones de la tierra, usted y yo somos parte de esos bendecidos por la fe del Evangelio de Dios, por la fe en el eterno Hijo de Dios, por la fe en el Cristo eterno de Dios. Amén, hermano. ¿Y por qué tendríamos que estar tristes? Pregunto. Debemos estar alegres. Eso debe ser nuestro mayor tesoro, lo más preciado para nosotros, lo que nos dé la alegría más grande, independientemente de cualquier cosa, hermano. ¿Se entiende esto? Entonces, por eso es que mire lo que dice Hebreos 11. Hablamos de Hebreos 11, 13. Ellos, aquellos que esperaron la promesa del Mesías Cristo, mire lo que pasó. Conforme a la fe, es decir, esperando en la promesa, murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido. ¿Cuál era la promesa? Que el Mesías había de venir. No lo vieron venir, hermano, sino mirándolo de lejos, dice. Hebreos 11:13, ¿está conmigo? Y creyéndolo. Pero sí, es que hay que creerlo. Ellos lo creyeron y por esa fe, que fue la fe de Abraham, fueron salvos, fueron justificados. Dice, y saludándolo y confesando que eran, ¿qué? Extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque lo que esto dice claramente dan a entender que buscan una patria. Amén. Es decir, esa promesa del Cristo implica la eternidad, no implica cosas de esta tierra. Por eso que el Señor Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Si a usted los falsos apóstoles, profetas y todo ese montón de mentirosos de estos tiempos le están hablando de un reino aquí en la tierra, no es el del Cristo. Amén. Ahora, dice, versículo 15, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial. Por lo cual, Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una morada eterna. Esa fortaleza, esa altura, ese lugar
es Ramón. Amén, amados. Esa altura es el lugar de Dios. Es estar en la presencia de Dios permanentemente, como estamos usted y yo. Porque ahorita estamos sentados aquí en esta temporalidad, pero en la eternidad de Dios dice que estamos sentados en los lugares celestiales con el Cristo. Amén, amado. Demos un aplauso al Señor. Bendito sea nuestro Dios. Hoy sí, padre, no quiso quedar parado. Pero bueno, ¿qué podemos hacer? Ya la ancianidad les está afectando a ustedes. Oramos para dar gracias al Señor. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, bendito sea. Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu evangelio, gracias por el Cristo, gracias por esta fe preciosa, Señor, que nos hace entender la trascendencia y la eternidad que implica nuestra fe, Señor. No andamos por vista, no caminamos por vista, por lo que vemos, por las cosas de este mundo, por lo que sentimos. No nos guiamos por nuestros sentidos, Señor. Es tu Espíritu Santo el que nos guía a toda la verdad que está en ti, Señor. Gracias, gracias, gracias. Por favor, Señor, que cada día sean abiertos nuestros ojos espirituales para admirar la hermosura, la grandeza, la maravilla que hay, Señor, en la fe de nuestro Señor y Cristo Jesús. La bendición única, preciosa e incomparable que tenemos, Señor, al estar en ti, al ser tus redimidos, al vivir, Señor, en la fe tuya. Estamos, Dios, en el mejor lugar y estamos sentados en los lugares celestiales con el Cristo. Señor, hemos sido elevados sobre la tierra por la fe en tu nombre. Gracias, Dios. Que ese sea nuestro mayor gozo, que esa sea nuestra mayor conquista, nuestra mayor alegría, nuestro mayor tesoro. Que nada, Dios, que ninguna circunstancia temporal en nuestra vida nos aparte de este gozo. Ni angustia, como dijo el apóstol Pablo, ni tribulación, ni persecución, ni peligro, ni desnudez, ni espada, ni la vida, ni la muerte, Señor. Que no haya nada que nos separe de tu amor y de la comunión contigo, Señor. Bendito sea tu nombre, por siempre, Dios, por Jesús el Cristo. Lo agradecemos, Señor. Amén y amén. Damos un aplauso al Señor, hermanos.